Bienvenidos a El Reflejo del Agua, un espacio creado por Bioantú, donde exploramos el valor del agua como fuente de vida, cultura y desarrollo sostenible. Aquí conversaremos con voces expertas, líderes locales y actores claves en torno a la sustentabilidad hídrica, el cuidado de nuestros ecosistemas acuáticos y los desafíos que enfrentamos como sociedad para proteger este recurso vital. Desde los ríos hasta los lagos, pasando por sus múltiples derivados, cada capítulo será una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con este vital elemento y las acciones necesarias para preservar el reflejo de la vida en el agua. Porque donde hay agua hay vida y cada gota cuenta. En este nuevo episodio de El Reflejo del Agua, conversamos con Vicente Burgos, abogado y jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con más de una década de experiencia en política urbana. Vicente ha trabajado desde el Estado, la academia y el mundo privado en el diseño de ciudades más equitativas y sostenibles, especializado en planificación y desarrollo urbano en la University College London. Hoy lidera desde el MIMBU el Plan Ciudades Justas, una ambiciosa propuesta para recuperar el rol público en la creación de valor urbano. Hablamos sobre el vínculo entre el agua, el territorio y la ciudad, los desafíos de la planificación urbana en el contexto de la crisis climática y cómo podemos construir entornos más inclusivos, resilientes y conectados con la naturaleza. Además, hablaremos de la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción con la nueva Ley de Agua Grises. Te esperamos. Mucho gusto a todas y todos los que nos están escuchando el día de hoy en tu podcast El Reflejo del Agua, generando cultura hídrica en la sociedad nacional. Hoy en día tenemos a un gran invitado. Es un tema muy interesante el que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a estar junto a Vicente Burgos, ¿no? De la División de Desarrollo Urbano, la DDU, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, abogado de la Universidad de Chile. Vamos a estar conversando con él, vamos a hacerle varias preguntitas en relación, ¿no es cierto?, a los mecanismos de urbanización, desarrollo, ¿no?, planificación, y cómo esto compromete nuestro entorno hídrico urbano y sobre todo sobre un tema que está muy candente, ¿no?, sobre la ley de aguas grises y cómo se genera obligatoriedad, ¿no es cierto?, dentro de los desarrollos inmobiliarios. Entonces, te damos la bienvenida, Vicente, mucho gusto. Muchas gracias, Francisco. Un gusto también y gracias por la invitación. Para nosotros como ministerio hablar de estos temas y la verdad de cualquier tema que se relaciona con la ciudad y cómo la desarrollamos es siempre una buena oportunidad. Maravilloso, Vicente. Bueno, te agradecemos tu buena disposición. Y vamos a comenzar, siempre nos gusta comenzar primero para que la ciudadanía, ¿no?, conozca con quién estamos hablando, no solamente desde el punto de vista técnico, sino que también biográfico, ¿verdad, Vicente? Nos interesa saber cuándo surge en ti esa inquietud, ¿no?, y visión social y decides por ende tomar el camino del rol ciudadano responsable y activo, que hoy se traduce en ser el jefe de la división de desarrollo urbano del MIMBU en Chile, Vicente. Bueno, te agradezco la pregunta y como las buenas palabras que subyacen a su texto. Yo no sé si soy un ciudadano responsable y activo, pero sí te puedo decir de que este es un trabajo que a mí me gusta mucho. Que en el fondo la oportunidad de poder trabajar en una unidad que está a cargo por una parte de la inversión urbana y por otra parte de la gestión pública, desde la normativa y desde los proyectos urbanos habitacionales, es una oportunidad única. Y no sé cuándo surgió una inquietud, pero yo creo que refleja a mucha gente que trabaja acá en la División de Desarrollo Urbano, de poder vincular su experiencia profesional y su desarrollo con la construcción de ciudad. En particular a mí, como tú sabes, yo soy abogado, que la verdad es que no tiene mucha relación al principio, o nuestra malla curricular con la planificación. Hay unos cursos optativos, pero la verdad es que yo me trabajé, después de trabajar, estudio abogado, trabajé en una ONG, en techo,
y ahí yo trabajé en la unidad de construcción en una división ahí, en el fondo en el área bien definitiva. Y ahí como abogado teníamos que lograr terrenos bien ubicados, pero eran problemas en terrenos que venían siempre con problemas. O tenía Mm. una mala normativa urbana, o tenía un debate respecto a normativa urbana, o había tenido un problema con algún tipo no sé, de problema de discusión de propietario, etcétera. Entonces, aprendimos a arreglar esos problemas un poco jurídicamente y que a interpretar los planes reguladores, ver hacia dónde iban, qué perseguían. Y en ese oficio, digámoslo así, me enamoré de la normativa urbana. Encuentro que es una herramienta poco explotada y en el fondo eso me permitió luego especializarme, estudié un magíster, trabajé en la división de desarrollo urbano, un doctorado, siempre Mm. buscando, el fondo, esta lógica de que la normativa urbana de alguna forma crea la ciudad también y la ciudad influye en cómo esa normativa urbana se va generando. Entonces, esa dicotomía o ese debate entre la normatividad y la juridicidad y luego cómo eso se manifiesta en la construcción del espacio, es Mm. probablemente lo que me lleva a estar muy vinculado en estos temas del ministerio y que finalmente me permite tener esta oportunidad, otorgada por el presidente por el presidente Boric y por el ministro Carlos Montes, de poder trabajar acá en la edición, que la verdad es un privilegio enorme. Eso. Gracias, Vicente. Oye, y mira, así como te preguntamos sobre tu biografía, toda ciudad, ¿no? Todo asentamiento también tiene su propia biografía. Tú tuviste un periodo académico, ¿no? De especialización, justamente tu maestría y doctorado, tengo entendido, en Londres, ¿verdad? Que sabemos que tiene un historial de desarrollo urbano muy relevante, ¿no? Bien sabido a nivel mundial, y que ha implicado, ¿no es cierto?, ganancias, pero también deterioros en el entorno hídrico urbano. Y desde tu experiencia en esa habitabilidad en Inglaterra, si pudieras elegir y decirnos una experiencia que podemos replicar en Chile y una que debemos evitar. Esto dentro del marco de las repercusiones positivas o negativas en el entorno hídrico urbano de nuestro país. Eh, Mira, en Inglaterra yo creo que hay un buen resumen de las políticas urbano-habitacionales más potentes en cuanto a la reutilización de espacios públicos y de terrenos del Estado público en cuanto a la generación de ciudad, mediante el proceso de participación, pero también de reconquista un poco de lo bien ubicado, la creación de ciudad a través de la reconversión industrial o la readaptación adaptativa de terreno, por ejemplo, el caso de King Cross, que me tocó a Mm. mí verlo bien de cerca porque vivía por ahí, y el fondo de la recuperación de cerca de 200 hectáreas urbanas Mm. en torno a espacios desocupados o bien abandonados por parte de actividad industrial que se reconvirtieron a vivienda y a espacio público y a equipamiento Mm. a través de asociaciones público-privadas. O sea, el terreno lo ponía el Estado, la inversión lo ponían los privados. Me Mm. parece que una propuesta donde también se negoció con la municipalidad de qué tipo de servicios, qué tipo de equipamiento se requerían en la zona, hacer una serie de miradas que de alguna Mm. forma permitieron retomar o readaptar un espacio de la ciudad que estaba abandonado, justamente en torno al canal, al Regent's Canal, que también en el fondo permite reconquistar para la movilidad peatonal Mm. una zona de la ciudad que no se ocupaba, era una Mm. zona como de una zona gris. Mm. Eh, pero también ese tipo de visiones, cuando se hace de un punto de vista centralista o donde se deja solamente la acción de uno de los actores, en este caso los privados, tiene una manifestación muy negativa en Londres, que es el caso de Carany Wharf o de Lizzie Love Dog, donde básicamente se hizo lo mismo, pero mira, usted privado acá haga lo que quiera. Mm. Lo que usted desee, Mm. y hoy día uno va a esos lugares, Mm. 20, 25 años después, ya ejecutado, y no parece Londres. Parece un Mm. lugar donde no hay porosidad, donde no hay comercio, no hay servicio, uno baja, camina y es como que no hubiera nadie los fines de semana Mm. porque son lugares básicamente que solo se ocupan de oficinas. Entonces, Mm. la factibilidad
de hacer ciudad depende también de qué tipo de proceso y qué tipo de actores están invitando. Y la conclusión de Londres, al parecer, es no se puede sacrificar a ninguno de los actores, ni a Mm, los privados, ni a los públicos, a la sociedad civil, y también a pensar un poco en qué sucede en la ciudad, en esos entornos. Entonces, nosotros cuando pasamos por King Cross, todos los meses había un cambio, habían actividades, asumiendo de que la reconquista de la ciudad también dependía de cuál era la visión de los transeúntes, de las personas que pasaban por ahí día a día, que son muchas entrando a King Cross, que finalmente permitieron que el proyecto fuese haciéndose conocido y haciendo lo suyo por parte de muchos de los actores. Entonces creo que ahí hay varias enseñanzas para nosotros, para mm. Santiago, cómo afrontar distintos desafíos urbanos, particularmente la conquista de terrenos que están desocupados o espacios para construir ciudad. Eso. Oye, importante lo que menciona en cuanto a la necesidad imperiosa de la integración, ¿no? La articulación bien pensada, público-privada, ¿verdad? Pues cosa de que sea el Estado el que impregne, ¿no? La cultura del país dentro del Mm, desarrollo. Y en ese aspecto me mencionaste un tema relevante, le llamaste infraestructura gris, ¿no? Que algo que quizá no es bien, no, todavía no está bien escuchado, ¿no? Dentro de la ciudadanía, así que quiero llevar como a su contrabando, ¿no? Que sería la infraestructura verde, la infraestructura mm. azul también. Entonces, quiero desarrollar una pregunta en cuanto a eso, porque si vamos a apostar, ¿no? Por un programa de planificación y desarrollo urbano que implica, obviamente todo desarrollo inmobiliario implica cambio de uso de suelo, ese cambio de uso de suelo puede provocar potencial inundaciones, cambio en el régimen de ríos urbanos que se ha visto en muchos países en cuanto no solamente a la cantidad que fluye, sino que a la calidad misma, ¿no? De las aguas urbanas, la disminución de la infiltración de las napas freáticas por normalmente sellado, ¿no? De los suelos, poca permeabilidad. Eso por mencionar algunas, y sumado, ¿no es cierto?, a los problemas del efecto invernadero que son muy concretos. Entonces, esto genera, Vicente, desafíos no vistos antes para la gestión del entorno hídrico urbano. Y desde esa evidencia, ¿qué se busca, ¿no? Con esta importantísima nueva estrategia de ciudades verdes y el plan de ciudades justas que lidera justamente el MIMBU, Vicente? Mira, eh, uno de los elementos bien centrales del Plan Ciudades Justas dice relación con asumir de que el contexto de la creación de la ciudad está en medio de una crisis climática. Y hoy día las ciudades muchas veces son vistas como un productor finalmente de monóxido de carbono y en fondo como alguien que está aumentando finalmente está incrementando el riesgo a aumentar la crisis climática, ¿no es cierto?, la temperatura. Y en ese sentido, también las ciudades son parte de la solución. O sea, Mm, no podemos renunciar a la ciudad y el fondo y probablemente la proximidad entre personas, entre servicios y equipamiento, es también la respuesta. mm, Entonces la pregunta, bueno, es qué se puede hacer en torno a estos proyectos. Nosotros en el Plan Ciudad Justa lo que pretende justamente es mostrar cómo el Estado puede realizar una serie de modificaciones en tanto en la generación de inversión y en la normativa como para poder apostar a una ciudad mejor planificada y mejor invertida. Entonces tenemos 12 proyectos, los cuales estos 12 proyectos, que son proyectos urbanos habitacionales, tienen una mirada justamente de poder aspirar a la reutilización de aguas grises con los parques que están ejecutando y también de poder apuntar a sistemas de generación de energía solar, o sea, una serie de elementos que permitan que la huella de carbono finalmente de estos proyectos vaya disminuyendo. mm, Pero por cierto, esto es una suerte de, mira, el Estado puede hacer esto, o mm, estos proyectos se pueden desarrollar hoy día, y eso es un poco la bandera que quiere poner el Plan Ciudades Justas con proyectos de largo plazo, en terrenos muy bien ubicados, como Ciudad Mapocho, San Miguel, mm. Ferro Coquimbo, Concabri, Copiapó. Copiapó, Antofagasta. Entonces, el punto es, miren, el desarrollo urbano puede ir hacia ese lugar, Mm, pero también hay una parte normativa, ¿no es cierto?, que dice relación con los planes reguladores. ¿Y por qué con los planes reguladores? Porque son los planes reguladores los que van a poder enfrentar los desafíos a largo plazo en torno, por ejemplo, a el cuidado de las napas freáticas, a fomentar, pero también a fomentar adaptabilidad en cuanto a, por ejemplo, por poner un ejemplo así concreto,
soluciones basadas en la naturaleza. mm, ¿Cómo podría tener un plan regulador que ver con eso si solo establece norma urbanística, pero también establece los incentivos de norma urbanística? ¿Qué significa? Significa en el fondo que yo puedo promover, por ejemplo, que se ejecuten algunas medidas de pavimentos que puedan infiltrar agua o cuestiones que tengan relación con este concepto de la ciudad esponja, y que yo eso lo premie, por cierto, con mejor normativa, con mejor densidad, con mejor conductibilidad, o sea, al fondo que los incentivos de norma urbanística que en Chile se utilizan generalmente para la promoción de la vivienda de interés público o también para la promoción de la ejecución de áreas verdes, también se pueden utilizar para promover soluciones basadas en la naturaleza. ¿Y mm, y por eso la estrategia de ciudades verdes es una estrategia y no es una política o no plantea el fondo, mira, aquí queremos hacer todo nuevo. No, una estrategia en el sentido, mire, acá el Ministerio de Urbanismo tiene medidas de inversión, o sea, tiene sus parques, tiene los pavimentos participativos, tiene los programas de movilidad, tiene programas de gestión, de Quiero mi barrio, pequeñas localidades, los planes urbanizacionales, la regeneración de condominios, y tiene la parte normativa, ¿cierto? La parte normativa tanto en cuanto a qué tipo de incentivos pueden hacer los planes regulares comunales e intercomunales, pero también qué tipo de soluciones admite la ordenanza, por ejemplo, qué tipo de pavimentos admite la ordenanza general de opciones. Todo eso es el abanico de posibilidades mm, que tiene hoy día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de la División de Desarrollo Urbano. Bueno, pues bien, la estrategia nos permite determinar, bueno, ¿sabe qué? En este nivel de inversión usted puede hacer esto, en el nivel de gestión usted puede hacer esto y en el nivel de normativa usted puede hacer esto. Esa es la propuesta, en el fondo una batería de herramientas a través de lo que ya el Ministerio puede hacer de manera de redirigir los esfuerzos normativos de inversión y de gestión a una infraestructura verde. Entonces, voy a mm. poner ejemplo concreto. Sí, sí. En el caso de inversión, por cierto, agua grises para parques parece una cuestión bastante lógica, pero también soluciones de naturaleza, como les decía, en los pavimentos. En cuanto a gestión, los planes de gestión social y de inversión del Quiero mi barrio y de pequeñas localidades, promover la construcción de soluciones a la naturaleza, apuntar, por ejemplo, a que existan composteras y que esas composteras se puedan utilizar justamente en el control del agua grises o también en las mismas comunidades. En el caso de la normativa urbana, bueno, ¿cuáles son los incentivos que mejor promuevan la ejecución de soluciones de naturaleza, por ejemplo, techos verdes? Entonces, Mm, está en la batería de cuestiones que la estrategia de Ciudades Verdes va a poder permitir entregar un documento que diga, mira, esto es todo lo que usted puede hacer, ahora implementadores de política pública pueden desarrollar este elemento. Eso. mm. Maravilloso. Mire, bueno, para que la ciudadanía también esté al tanto, ¿verdad? Tiene que investigar sobre esto, sobre todo, bueno, el plan de ciudad justa, y la estrategia de ciudades verdes, que tengo entendido, corrígeme Vicente, la estrategia de ciudades verdes es interministerial, ¿no? Entre el MIMBU, el Ministerio de Medio Ambiente y también la participación de la FAO. En ese sentido, y lo que es soluciones basadas en la naturaleza me parece maravilloso, ¿no? Que se esté hoy en día hablando y poniendo en el tapete, ¿no? De forma más coloquial, me parece maravilloso. Y con respecto a eso mismo, a lo que requiere, ¿no? A esta estrategia y por ende una visión más interesante en lo que es y un fomento, como tú mencionaste, en estas tres líneas, inversión, gestión y normativo, en lo que es la infraestructura verde. Se requerirá, si vamos a tener mayor infraestructura verde, se va a requerir en sus inicios una gran cantidad de agua disponible, ¿no? Necesitamos regar mayor cantidad de áreas verdes a nivel urbano. Entonces, el rol de la utilización del aguas residuales urbanas pasa a ser un pilar fundamental, importante, ¿no? Para darle sostén a este programa. Sabemos que se oficializó, ¿no es cierto?, el decreto 40, ¿no?, del MinSal, que básicamente fija las condiciones de la reutilización de aguas grises, y hace muy poco, en mayo, ya entra en vigencia el decreto número 10 del MIMBU, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Entonces, en ese contexto, que yo creo que es muy interesante que tú lo puedas encuadrar, digamos, en términos generales, ¿qué es este decreto 10 tan famoso y qué visión estratégica está detrás de esta promulgación, Vicente? Mira, el decreto viene a cumplir un mandato legal. O sea, la ley 21.075, que es la ley de reutilización de aguas grises, definió tres sistemas, ¿no es cierto? Los edificios singulares, las conjuntos de edificaciones y los parques u otros proyectos similares. Entonces, hay un sistema de reutilización de aguas grises domiciliario, uno colectivo,
que son los condominios, y uno de interés público, que son los parques o plazas. Entonces, el decreto 10 que tú comentabas es la norma que cumple con este mandato de la ley 2175, donde se señala que los edificios deben establecer o incorporar un sistema de reutilización de aguas grises. Esto no es que se impida al resto de los edificios incluirlo voluntariamente, sino que simplemente la ley dijo, mira, usted tiene que establecer este decreto al menos para este tipo de edificios. Entonces, el decreto 10, que es esta modificación de ordenanza general de la Ley de Construcciones, reglamenta los requisitos que deben cumplir los proyectos de edificios singulares, los conjuntos de edificaciones o parques que incorporen alguno de estos sistemas de reutilización de aguas grises para el efecto de la tramitación del permiso de edificación o del loteo del proyecto. Entonces, yo ahora cuando ingreso un permiso de edificación o un loteo y quiera acogerme o deba acogerme al sistema de aguas grises, tengo que cumplir con los requisitos establecidos en el decreto 10, que básicamente establece condiciones bien concretas y específicas respecto a cómo aplicar estas exigencias, que también se determinaron establecer con una mayor intensidad de la región de Arica, Parinacota hasta Valparaíso, y por otro, donde la producción de agua potable en teoría es más compleja, en consecuencia hay más escasez hídrica, al menos por ahora, y luego hacia el sur de la región de O'Higgins hacia el sur con una mayor baja exigencia justamente porque el problema tiene otras características. Ese es el decreto 10, Francisco. Oye, bueno, y esto es, hay que traspasar, ¿no? Con claridad a todos que nos escuchan que esto ya entró en vigencia el 5 de mayo, ¿no? Del Ujú. 2025, o sea, hace un mes y medio atrás ya es vigente. Por lo tanto, hoy que ya estamos a 25 de junio, ¿no? Del 2025, podríamos nosotros reforzar qué edificaciones están obligadas a utilizar sus aguas grises en Chile sin importar su destino y emplazamiento. Esto obviamente y desde la perspectiva del desarrollo urbano, te consulto, ¿no? ¿Cuáles serán los principales desafíos para el cumplimiento de esta implementación? Mira, el decreto 10 establece los requisitos que deben cumplir los proyectos que incorporen sistema de rotación de aguas grises y señala que deben contar con este sistema todas las edificaciones cuya superficie edificada sea igual o superior a 5.000 metros cuadrados, sin importar el destino o su emplazamiento, salvo aquellas que están destinadas a vivienda. Y es en ese caso la implementación es optativa. Entonces, todas las viviendas urbano o rurales que tengan una carga de ocupación superior a servicio, equipamiento a 100, 250 comercio, 500 en educación, y de Magallanes a Antártida superior el doble, o sea, 250 servicios, 500 comercio y 1000 educación, y también la infraestructura sobre 500 personas de carga de ocupación, tienen que cumplir obligatoriamente con el sistema de reutilización de aguas grises. ¿Ya? Entonces, es 5.000 metros cuadrados y la carga de ocupación que te relaté, que está, por cierto, contemplada en el decreto. Mm, Mira, y el desafío de la implementación yo creo que son dos, porque pasa mucho con la implementación de nuevas exigencias que ciertamente requieren un mm, costo que muchas veces no está contemplado en la elaboración del proyecto. Entonces, el primero es poder lograr de que los actores que promueven proyectos puedan incorporar rápidamente esta exigencia, que, insisto, no es una decisión del Ministerio de Urbanismo, es básicamente nosotros estamos cumpliendo con mm, lo que nos mandó toda la ley y lo que nos mandó la ley al Ministerio de Salud, que era regular en la parte más bien técnica mm. de aguas grises, y la parte de permisos que exige nuestra normativa. Entonces, que eso se ha incorporado y me parece un desafío bien central. Y el otro central también dice relación con la mantención, porque una cosa es la exigencia que se va a realizar a propósito del permiso de edificación y de recepción, pero los propietarios y administradores de esos edificios van a tener que mantener adecuadamente estos sistemas de reutilización de manera tal de que funcione bien el sistema. Entonces, cualquier falla que produzca estos procesos de tratamiento tienen un problema de que generan malos olores, por ejemplo, y eso
aparte del desafío de arreglarlo en el corto plazo, también implica que no vayamos a tener que, eh, no sé, relacionar la planta de aguas grises con un mal olor, sino que Mm, tenemos que relacionarla con un modo sustentable mm, de poder mantener las áreas verdes. Y en ese sentido, es súper importante que los primeros proyectos vayan resultando muy bien, porque si no, vamos a hacerle una mala fama mm. y eso ciertamente le va a jugar en contra a esta potencialidad que tienen los proyectos de reutilización de agua gris. Mm. Bueno, esto es súper relevante, ¿ah? Esta obligatoriedad tiene que... Yo he hablado con varios desarrolladores urbanos y no está todavía en conocimiento, ¿no?, de esta obligación. Y más aún que en el decreto tengo entendido, Vicente, que se habla de que aquellos proyectos que estén funcionando ya con sistema de tratamiento de aguas grises tienen 2 años para poder acogerse, ¿no?, a lo que indica el decreto como reglamentación para su funcionamiento. Entonces, ojo también con lo que ya están funcionando con sus proyectos de agua grises urbanas. Mm, Y bueno, interesante que esté seccionado, ¿no?, en macro regiones. Ya hablaste que en el norte hay ciertas condiciones, en el centro y sur del país hay otras condiciones que por favor les pido a aquellos que van a incorporar, ¿no?, sus proyectos, que lo revisen muy bien, ¿no? Está muy, muy bien descrito en el decreto. Oye, y Vicente, para aclarar, ¿no?, a los desarrolladores inmobiliarios y obviamente también a todos aquellos profesionales que los asesoran y a quienes nos escuchan, ¿cómo cambia la permisología para que puedan obtener sus permisos de edificación todos aquellos proyectos que entran dentro de este nuevo marco legal del decreto 10? mm. Mira, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante por reducir la cantidad de permisos que existen hoy día en el sistema, entendiendo que esto es un problema que no es un problema nuevo de este gobierno, sino que es un problema que se viene detectando hace 15 años, en el fondo. Las mayores exigencias que están enfrentando los proyectos inmobiliarios, los proyectos en general de desarrollo, por distintos desafíos que hemos ido adaptando, la misma declaración de impacto ambiental, el sistema del sistema de evaluación de impacto ambiental, es una exigencia también de la OCDE y una serie de requisitos que hemos establecido porque también dicen relación con problemas que Mm, se han enfrentado. O sea, la ley de aporte de espacio público dice relación, por ejemplo, con que hubo proyectos que estuvieron muy mal ensartados en su malla urbana y que generaron un problema grave a las personas que ya vivían ahí. Entonces, hay que recordar siempre que la exigencia normativa dice en relación con un principio que se pretendió perseguir por parte del legislador y del Estado mm, en su momento. Entonces, mm, eh, ciertamente hay que tender a un sistema más eficiente, que es un esfuerzo que ha hecho este ministerio, el Ministerio de Economía, un proyecto de ley. Nosotros ya sacamos el proyecto de ley para apurar los trámites en las direcciones de obras municipales. En este contexto en particular, eh, la verdad es que no se agrega un nuevo permiso. Esto se tramita a través del permiso de edificación. Y se agrega un requisito adicional, que es cuando yo tenga que presentar la aprobación del proyecto de sistema de reutilización de aguas grises, es la Seremi Salud la que, con la aprobación de la Seremi Salud, yo puedo presentar el proyecto el permiso de edificación donde consta el ingreso a trámite de aprobación de dicho proyecto. O sea, no hay una exigencia nueva de zonas de obras municipales, sino que finalmente es un antecedente nuevo que tengo que agregar, que es siquiera documento del ingreso a trámite del proyecto. O sea, ni siquiera tengo que eh, tener aprobado el proyecto, sino que si no está ingresado y cuando las obras estén finalizadas, o sea, cuando yo vaya a mi recepción definitiva, tengo que presentar la autorización de funcionamiento otorgada por el Ministerio de Salud. perfecto. Ese es el proceso. Entonces, nosotros creemos que se marca bastante bien los trámites de planificación y su recepción y no establece requisitos, digámoslo así, anacrónicos o atemporales a ese proceso, que lamentablemente sí es un problema que hemos tenido en algunas exigencias normativas que no han dependido de la Ordenanza General de Instrucciones, pero nosotros tratamos de, por cierto, respetar la planificación como un momento de ingreso antecedente y la recepción como el cumplimiento de los mismos. Mm. Ese es el sistema. Perfecto, entonces ahí más que nada el que tiene el trabajo es el desarrollador sanitario, ¿no?, de poder ingresar el proyecto a Seremi Salud y obtener
la aprobación de vía y posteriormente su autorización de funcionamiento. Me Claro, queda pero súper no claro. estamos exigiendo esa aprobación a Mm, la hora de ingresar el proceso de ubicación, sino que claro, que lo puede, tiene durante la ejecución del proyecto, que generalmente son 1 año y medio, 2 años, y usted tiene todo ese tiempo para aprobar ese proyecto. perfecto. Solamente el ingreso entonces, el Claro. documento de ingreso. Oye, y obviamente vamos a empezar a construir plantas de tratamiento y esto tiene una superficie, ¿no? Entonces, ahí surge la pregunta, ¿será considerada la planta de tratamiento dentro del cálculo de superficie edificada? Ya, son Y preguntas cómo bien esto específicas. podría repercutir en el costo del trámite Sí, del permiso. sí, son preguntas bien, Mm, bien concretas. sí, Agradezco ese esfuerzo, Francisco. Pucha, depende del sistema de reutilización de aguas grises. Porque si es que la planta de tratamiento no requiere un recinto construido especial, pues su tamaño y complejidad de manejo lo requieren, y se puede inspeccionar diariamente, por ejemplo, una vivienda unifamiliar o su propio predio, no debe ser un impacto en la superficie edificada. Si la planta, a su vez, está al interior de un edificio, una superficie que ya está requerida por la planta, lo cierto es que tampoco hay un aumento de la superficie edificada, porque se puede usar un recinto contiguo a otras instalaciones y en ese caso no afecta. En cambio, si es que la planta de tratamiento está aparte y se hace en un recinto techado, cerrado propio y perteneciente a dicha planta, que está aislado de otra edificación circundante, ahí sí computa para el cálculo de la superficie edificada. Esto no debiese ocurrir. Yo he estado en algunos casos, ahí en el fondo son unas plantas pequeñas, de tratamiento, no. Nuestra impresión es que no debiese afectar mucho el cálculo de la superficie edificada. Eh, Creemos que hay que revisar caso a caso. Si hubiese un problema muy grave, siempre se puede revisar, pero nos da la impresión por ahora que esto debe ser una situación bastante acotada mm. de limitaciones por ese efecto. Perfecto, súper claro, súper claro. Fue básicamente un tema de criterios, ¿no? Así es. Más que un checklist, ¿verdad? Es un tema de criterios para poder asociar a una superficie que pueda estar aislada de una ya presunta edificación, ¿verdad? Y que cumpla con un cercado, una techumbre, para poder ser catalogado, tipificado como superficie adicional. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Exactamente. Ya. Oye, y en ese sentido, bueno, hay un programa de infraestructura verde que está usted sacando adelante, ¿verdad? Y por ende también va de la mano con la inversión, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿habrá algún tipo de incentivo, subvención, asistencia para apoyar estas primeras inversiones de proyectos de reutilización de aguas grises dentro del contexto de desarrollo urbano, Vicente? Mira, nosotros en este contexto, dos cosas. Uno, lo que establece la ley, como tú sabes, básicamente es el descuento de las tarifas de consumo, ¿no es cierto? Cuando tú eres parte del sistema de reutilización, basta y debe entenderse que el incentivo está en poder rebajar el costo de la tarifa de consumo. Ya. Eh, También hay, por ejemplo, fondos de ANIT que se han realizado, que están utilizando hoy día, por ejemplo, lo vimos hace poco en el caso en la comuna de Independencia, en la Juan Antonio Río, donde efectivamente hay una investigación de ANIT que está realizando la Ecological y que han llevado esa inversión a un caso específico. Pero incentivos como tales también la normativa no establece otros. Lo que sí se puede analizar, y en el fondo nosotros lo vamos a promover así, es establecer incentivos para que también distintos edificios que no están obligados a realizarlo estén incentivados a hacerlo mediante, ojalá, la inclusión de una normativa urbanística, incentivo de norma urbanística en los planes reguladores. O sea, en el fondo, si usted adopta una solución de aguas grises, podría tener algún beneficio en su normativa urbanística, más constructibilidad, mayor densidad, mayor altura, de manera tal de que pueda solventar costos que implica esta implementación a través de, por cierto, el negocio inmobiliario. Eso nosotros es una herramienta que también estamos estudiando. Perfecto, perfecto. Noticia en desarrollo entonces. Claro, Oye, Vicente, y desde el punto de vista de la obligatoriedad, ¿no? Seguimos con ese matiz.
Y es algo que yo sé que muchos desarrolladores de infraestructura urbana quieren consultar, ¿no? Así que vamos a ser portavoz en este caso. Dentro del marco legal del agua grises, ¿qué porcentaje de las aguas grises generadas por una edificación que tipifique como en obligación debe ser recuperada o tratada? ¿Tiene que ser el 100% del agua grises o solamente un equivalente a su demanda de riego? Mira, no, la ley no estableció y nosotros no tendríamos cómo establecer un requisito, digámoslo así, porcentaje mínimo o máximo. Finalmente hoy día está establecido a partir de la decisión del urbanizador o el desarrollador del proyecto, el que establece ese porcentaje. La idea del proyecto es que se cuente asociado, por cierto, a la demanda de riego. Es como bastante evidente o al uso del agua, en el fondo que el agua gris pueda solventar la necesidad que se está identificando para su tratamiento, pero la normativa hoy día no establece, la ley no establece hoy día un mínimo respecto a cuánto están obligados a tratar de recuperar. Y eso la ley lo ha establecido en torno a una decisión del desarrollador. Y nosotros como, si bien lo vimos en el decreto, no teníamos facultades para establecer esos requisitos. Perfecto, perfecto. Interesante. Puede ser que conecten un baño de un puro departamento o 100 y cumplen con la obligatoriedad. Sí, ahí yo tengo, en el fondo vamos a tener que ver cómo se aplica. Nosotros también Mm, confiamos harto en los desarrolladores, entonces no aspira, en todo caso, como no hay un incentivo más que el descuento de la tarifa, ciertamente en ese caso el incentivo no se estaría cumpliendo. Y en el mm, caso de incentivo en urbanística, por cierto, ahí sí podemos entrar a regular. Ahí mm. el plan regular ya se sabe que es como, ahí tiene usted que cumplir con estas características de manera tal de no poder cumplir con el incentivo y no que sea un saludo a la bandera, que es el ejemplo que tú me diste. Bueno, apostamos todo que partimos de la base que hay buenas intenciones, ¿no? Sí, Estamos todos sí, apostando porque existe realmente un desarrollo urbano que genere conciencia y de todo punto de vista una cultura hídrica mucho más consolidada, ¿no? Así que confiamos, tanto ustedes como nosotros, creo que confiamos en los futuros desarrolladores. Oye, y por yo último, también. para ir cerrando, Vicente, ya esto es muy importante que se difunda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los canales de difusión donde la gente que nos escucha puede conocer más sobre los avances de esta materia y las próximas acciones que tome la división, ¿no? De desarrollo urbano? Yo no soy exactamente no tengo una división de comunicaciones acá en la división. Entonces, para nosotros la mejor forma de poder difundir estos proyectos es ir mostrando experiencias. Hace poco hicimos una pauta justamente en la Juan Antonio Río para demostrar que esto se puede hacer. Algo haremos en Antofagasta también. En el fondo, hay una serie de publicaciones o más bien conocimientos que se hacen justamente a través de los proyectos que están realizando. Nosotros Mm, también tenemos una política nacional de parques que fomenta la utilización de aguas grises y puede ser un poco más fome, lo mm. reconozco, pero vamos a emitir prontamente una circular informativa de la DDU justamente para poder que todas las distribuidoras municipales y finalmente el ecosistema de la ejecución de proyectos pueda conocer esta modificación normativa porque puede que no revisen todos los diarios oficiales y no estén al tanto de que la ordenanza fue modificada en ese sentido. Tal cual, tal cual. Bueno, bueno, Vicente, te agradezco muchísimo por ser parte, ¿no? De este reflejo del agua. Te agradecemos mucho tus saberes que hayas compartido con nosotros. Vamos a seguir trabajando, ¿no es cierto?, de forma conjunta, tanto desarrolladores públicos y privados, para que la cultura hídrica, como bien mencionábamos, tenga, ¿no? Tenga un sostén importante en nuestro país. Así que te agradezco montones tu participación y esperamos vernos dentro de algún proyecto conjunto. Que estés muy bien, Chao, Vicente. Te Francisco. agradezco. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo, que estén muy bien. Abrazo. Saludos a todos. Chao. Chao, chao.